Muy bien. Esta mañana terminamos con Primera de Juan. Esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema. ¿Cómo reconstruir lo que aún necesita ser restaurado en nuestra vida? ¿Cómo reconstruir lo que aún necesita ser restaurado? Todos nosotros tenemos en nuestra vida cosas que se han derrumbado, o en la vida de gente muy cercana a nosotros, a las que amamos, y que parece que todo se derrumbó. La iglesia muchas veces pasa por circunstancias donde ha perdido cierto esplendor. Esta iglesia en el pasado ha tenido 400 miembros, 300 miembros, 200 miembros, 100 miembros, 50 miembros. ¿Cómo reconstruir lo que aún necesita ser restaurado? Como creo que este es un tema que nos compete a todos, como iglesia creo que nos toca a todos, pero también en la vida personal nos puede tocar, personal o familiar. Al final de la meditación, la lectura de la palabra y la reflexión en la palabra, vamos a tener un tiempo de oración, ¿sí? Presentando nuestra vida, presentando la vida de la iglesia. Quisiera pedirles que busquen el libro de Nehemías. Vamos a estar mirando y pensando en el capítulo 1 y 2 del libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 1. Creo que la historia y la vida de Nehemías nos puede ayudar mucho a pensar en esto, a buscar principios de qué hacer y cómo hacerlo. Nehemías capítulo 1. La lectura va a ser quizás un poquito más extensa de lo normal, pero de la escritura vamos a sacar algunos principios, ¿sí? Nehemías capítulo 1, a partir del primer versículo, palabra de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu, el año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Yananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarle por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije: Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, los mismos que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplías tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con tu gran poder y tu brazo poderoso nos libraste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y la de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicitaré. En estos días yo era copero del rey. En el mes de Nisán, en el año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle el vino al rey,
Este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás, lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y le respondí, larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey, si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame, su majestad, ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Yo le dije el tiempo que necesitaba y el rey consintió en dejarme partir. También le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me dé cartas para los gobernantes del otro lado del río para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para Asaf, el guardián de los bosques del rey, que me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Todo esto me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Señor, al leer tu palabra, te pido, Señor, que sea tu Espíritu el que nos hable en esta mañana. Y que sea tu palabra la que nos enseñe y nos instruya en lo que debemos hacer para reconstruir aquellas cosas que todavía están derrumbadas en nuestra vida y en la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un judío que había nacido en cautiverio, ¿sí? El pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio a Babilonia y después en varias oleadas se lo fueron llevando. Posiblemente Nehemías había nacido en cautiverio, es probable. Y tenía un cargo riesgoso, pero muy importante. Nehemías era copero del rey. Era el que probaba el vino antes que lo tomara el rey, para asegurarse que nadie quisiera envenenar al rey. O sea, lo bueno es que tomaba vino bueno. ¿A quién le gusta el vino acá, de los que están acá? Levanten la mano con libertad. Bueno, tengo unos cuantos ahí el buen vino. Nehemías tomaba el mejor vino, pero era riesgoso, porque si el vino estaba envenenado, el que se iba era Nehemías, ¿no? Era un resguardo para el rey, pero era una persona de mucha confianza del rey. Y ahí cuenta el texto que leímos, que lo van a visitar sus hermanos y algunos hermanos ahí de Judá. Y cuando van, lo que cuenta el texto es que él les pregunta cómo estaban los judíos que habían escapado del cautiverio y cómo estaba Jerusalén. Lo primero que vemos en Nehemías es el interés. Nehemías se interesaba para saber cómo estaba su pueblo y cómo estaba la ciudad. Así que parece obvio decirlo, pero si uno quiere que las cosas que están derrumbadas se reconstruyan, lo primero hay que tener es interés. Si vos no tenés interés, cuando pensamos en nosotros, en nuestra familia, pensamos que está el corazón metido ahí, ¿no? En Nehemías estaba el corazón ahí. Pero muchas veces ustedes han visto cierto desinterés, o por lo menos aparente, ¿no? En la iglesia se ve muchas veces, que pareciera que da lo mismo, venir, no venir, estar, no estar. Número uno, interés. Preocuparte para saber qué está pasando, por qué está pasando. Dice el versículo 4, el parte que le dan es en el versículo 3, es muy doloroso, es muy triste. Dice, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas, las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto,
me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. El interés no solo es suficiente, el interés solo no es suficiente. Se tiene que doler, se tiene que doler. Cuando Nehemías escucha el parte, dice que se siente y se pone a llorar. Y se pone en duelo y empieza a ayunar y empieza a orar. No sé cuántas cosas te duelen en la vida. Seguramente las cosas que se han derrumbado en la vida familiar o en la vida de tus hijos te duelen. Y seguramente has llorado muchas veces. Y es la actitud correcta. Si querés modificar algo, te tiene que doler. Si no te duele, lo vas a pasar por el lado. Por eso hay gente tirada en la calle y tanta gente camina por el lado y pasa de largo, porque no le duele. Y a veces nosotros pasamos por al lado y no nos duele la realidad de esa persona. Si no te duele, no vas a intervenir, vas a pasar de largo. ¿Hasta dónde te duele el momento de esta iglesia? Quizás esto es una pregunta más para los que hace muchos años que están, que vivieron otro momento de la iglesia. Pero no solo para ellos, es para todos. ¿Hasta dónde te duele? ¿Te duele realmente? ¿Llorás por la situación que estás viviendo? ¿Orás, ayunás? ¿Le clamás a Dios por la vida de la iglesia? ¿Le clamás a Dios por la vida de aquellos que amás y se están derrumbando? ¿Llorás por ellos? ¿Interés? Dolor. Lo que sigue en esto que vimos de Nehemías es que cuando empieza a orar a Dios, no le reclama nada, no le pide nada, lo primero que hace es reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible, cumples el pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Reconoce quién es Dios. Él es por sobre las circunstancias. Él no es el culpable de lo que te pasa a vos, lo que le pasa a tu familia, a tus hijos, lo que le pasa a la iglesia. Él no es el responsable. Él es el Dios de los cielos, el Señor de los señores, el dueño de todas las cosas. Él es fuerte, grande y temible. Él es. Te ruego que prestes atención, versículo 6, a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Intercede. Dice de día y de noche. No hizo una oración, sí Señor, bendice la iglesia, viste cómo está. De día y de noche. De día y de noche. Aquellas cosas que nos duelen nos llevan a poner el corazón ahí delante de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Fíjense lo que dice el versículo 6. La segunda parte, ¿no? De día y de noche este humilde siervo hace en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, los mismos que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, las leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Lo quinto es reconocer que sos parte del problema. Y esta es la parte que probablemente menos nos guste, pero es una de las partes más fascinantes que Dios me mostró acá y encontré acá para mi vida. Yo soy parte del problema, parte del derrumbe.
Probablemente Nehemías no estuvo ahí y no fue parte del problema, pero él se hace cargo y dice, reconozco que tu pueblo pecó, mis padres pecaron y yo pequé. Parece injusto. Pero cuando hay algo que no funciona, hay algo que está mal, algo que se derrumba, tenemos responsabilidad. Por acción, por omisión. Cuando hay algo que se derrumba en una familia es porque hay responsabilidades compartidas. Probablemente no tengas la culpa de todo, seguramente no tenés la culpa de todo. Pero además de interesarte, de dolerte, de reconocer que eres Dios, tenés que reconocer que pecamos. Reconocer que sos parte del problema y ponete en ese lugar, porque es el lugar de la brecha para poder presentarte delante de Dios en la posición correcta. Señor, vos sos Dios, la culpa no es tuya, no es que vos nos dejaste, no es que vos nos abandonaste, nosotros pecamos. Por algo llegamos a donde llegamos. Algo pasó, yo no sé qué, pero algo pasó. Muchas veces en nuestra vida pasan cosas que no esperamos, que no buscamos, pero pasan. Y todo se derrumba. O fallamos en el cimiento cuando hicimos los cimientos y dejamos algo flojo, o fallamos en el mantenimiento. Estoy pensando no solamente en la iglesia, estoy pensando en las familias, en nuestra propia vida. Hay cosas que en nuestra vida se derrumban, ¿o no? Este pasaje es un pasaje que llena de esperanza, porque lo que pasa en el libro de Nehemías es que se reconstruye. Pero para que eso suceda, Nehemías dio ciertos pasos antes de reconstruir. Y algo vital es poder pedirle perdón a Dios por aquellas cosas que hayamos hecho mal, por aquellos pecados que hayamos cometido. Nosotros, nuestros padres o el pueblo. Versículo 8. Es medio insolente Nehemías, le pide a Dios que recuerde. Dice, recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegamos a pecar, y tú nos dispersarías entre las naciones. Como si Dios se olvidara de las cosas, ¿no? Pero si nos arrepentíamos, si te buscábamos, si cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia para tu nombre. Aun cuando nos hubieras dispersado. ¿Qué es lo que había pasado? Le dice, Señor, ¿te acordás que bueno dijiste que si hacíamos las cosas mal, luego nos iba a dispersar? Bueno, acordate que también dijiste que si nos volvíamos a vos, nos ibas a traer de vuelta. Dios jamás olvida sus promesas. El problema es que nosotros muchas veces no conocemos sus promesas. Así que lo sexto que hace Nehemías es recordar las promesas de Dios y confía en que Dios va a cumplir su palabra. Ahora, mi hermano, hoy hablábamos con algunos hermanos ahí en la clase, si vos no conocés la promesa de Dios, no podés recordar ninguna promesa. Por eso necesitas conocer la palabra, para saber qué es lo que Dios espera de vos y para saber qué es lo que Dios te prometió. Si no conocés la palabra, ¿qué le va a decir? Dios, acordate de qué, si no tenés ni idea. Por eso hay tantos creyentes que ante una situación se angustian porque no recuerdan lo que la palabra dice. Cuando el Señor dice, aunque padre y madre te dejaren, yo no te dejaré. Y a veces uno se siente abandonado y dice, me dejaron todos y vos también me dejaste. Todos hemos pasado por esos momentos de extremo dolor, que sentimos que Dios se olvidó, ¿no? ¿Sí? ¿Ha pasado? Eso es lo que dice el corazón, lo que sentimos. Lo que dice la palabra es que Dios está con nosotros todos los días y que no te va a dejar, no importa lo que sientas. La verdad no es lo que sentís, la verdad es que lo que dice Dios. Entonces, para que Nehemías pueda decirle, Señor, acordate de esto, es porque conocía la palabra, conocía las promesas. Así que en el tiempo de la reconstrucción, para que Dios
haga su parte, también nosotros tenemos que recordar lo que la palabra dice y cuáles son las promesas que tenemos por delante. Lo siguiente es el querer ser parte de la reconstrucción. Si no, uno se puede quedar en el dolor, en la oración y sentarse a un costado y ver qué es lo que Dios va a hacer. ¿Se puede? Sí, se puede. La mayoría creo que hace eso. La mayoría se para así y ve pasar los sucesos como espectadores. En el capítulo 2, bueno, el capítulo 1 termina diciendo: te ruego, Señor, que prestes atención a la súplica de este humilde siervo tuyo y a lo de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este tu siervo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. Ahí ya Nehemías le está diciendo: Señor, yo voy a hacer algo, ¿sí? Dame tu favor, que el rey me dé lo que le voy a pedir. El capítulo 2 dice: en el mes de Nisán, en el año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró y como nunca me había visto triste en su presencia, me preguntó por qué estaba triste. Uno lee el pasaje así, nosotros lo leímos de corrido el 1 y el 2, y parece, como el texto dice que él oró de día y de noche, habrán pasado algunos días, y después de unos días él se presenta delante del rey, ¿no? Bueno, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 pasaron 4 meses. 4 meses. No pasaron 2 días, ¿sí? Así que Nehemías estuvo meses orando, ayunando, pidiéndole a Dios una estrategia, pidiéndole a Dios qué hacer, cómo hacerlo, pidiéndole su favor el día que le hable al rey. ¿Por qué pasaron 4 meses? Bueno, no lo dice la palabra, puede ser que el rey no tenía un solo copero, así que puede ser que cada tanto lo llamaban y le había tocado después de algún tiempo. Pero lo importante es que después de 4 meses, él se presenta delante del rey. Yo no sé si él hizo un poquito de acting y se mostró más triste de lo que estaba. Evidentemente él estaba totalmente apesadumbrado y con dolor en su corazón. Cualquier súbdito no se podía presentar delante del rey con cara de tristeza. Esther dice que no se podía presentarse delante del rey con cilicio. El libro de Esther. Uno delante del rey tenía que estar con la sonrisa y bien. Evidentemente, Nehemías tenía una relación de aprecio con el rey lo apreciaba. Y le pregunta: ¿por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa? Entonces él le dice: ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están mis padres está derrumbada? Las murallas derrumbadas, la puerta. No se quedó con la tristeza, no se quedó con el dolor, no se quedó con la oración. Le pidió a Dios que le muestre qué tenía que hacer y cómo hacerlo. Este es un hermoso pasaje para aquellos que a veces tenemos que hablarle a alguna gente de estrategias, de cómo preparar las cosas, de no improvisar, ¿no? Tiene un montón de principios, hasta laborales, para trabajo en equipo. No me voy a meter ahí. También corrió riesgos Nehemías, porque él no sabía lo que el rey le iba a responder. Le podía contestar cualquier cosa. Por eso él dice que tiene temor. Ahí dice, y bueno, y le larga, ¿no? Sentí mucho temor, final del versículo 2. Le respondí: larga vida a su majestad. El rey me preguntó entonces: ¿qué es lo que pides? Y dice: y oré al Dios de los cielos. No se fue, ¿no? Dijo: ya vengo, voy, oro y vuelvo. Es como, te habrá pasado un montón de veces: uy, Señor, ayúdame. Y largás, ¿no? Pero él tenía presente de quién dependía. No fue a esa reunión improvisadamente. Él le dice: quiero ir, si te da gracia
déjame ir a reconstruir. Quiero ser parte de la reconstrucción. Y el rey le dice, ¿cuánto tiempo te va a llevar? ¿En cuánto tiempo volvés? Y dice, y le dije, ¿en cuánto tiempo iba a volver? Tenía todo bien pensado. Yo me voy a involucrar y sé lo que voy a necesitar y cuánto tiempo voy a estar. No le dijo, y bueno, vamos a ver, depende, según los muchachos que encuentre. No le dijo cuánto tiempo, acá por lo menos el texto no dice cuánto tiempo, pero dice, le dije cuándo volvía. Y dice, versículo 7, también le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas a los gobernadores del otro lado para que me permitan llegar a Judá. Pensó, si yo me voy, necesito tener el pasaporte así, en todas las aduanas para que me dejen pasar, necesito la carta del rey. ¿Me dejas ir? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo, ok. Pero dame la carta de recomendación para si puedo pasar y puedo llegar. ¿Y qué más necesitaba? Dame una carta más para los que están a cargo del bosque, así me dan la madera para reconstruir la muralla. Bueno, y que me den la madera también para las puertas del templo. Y el tipo estaba todas. Y ya que está, que me den la madera así me hago la casita donde voy a vivir. Él oró y en ese tiempo de ayuno y de oración buscó a Dios y le preguntó a Dios lo que tenía que hacer y Dios le dio estrategia y hasta en los detalles. Me hizo pensar bastante en cómo yo encaro algunas cosas. Y la verdad que me sacudió el Señor bastante. Mi señora me dice muchas veces que yo a veces improviso un poco y tiene razón. No un poco, dos pocos de razón tiene. Nehemías se tomó tiempo para orar, para buscar al Señor, para preguntarle qué hacer, cómo hacerlo, decirle, me duele esto y me quiero involucrar en la reconstrucción. Bueno, esto y esto. Y fue y se la jugó. El último punto que me resultó tan personal como esto de reconocer que soy parte del problema, es lo que está en el versículo final del versículo 8. Después que le dice que necesito la carta de esto y esto, fíjense el versículo 8, el final. Todo eso me lo concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Cualquier cosa buena que pase en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, va a ser porque la bondad del Señor está con vos. No va a ser porque seas un crack, no va a ser porque tengas grandes estrategias, no va a ser porque oraste mucho, ni porque ayunaste mucho, ni porque lloraste mucho, ni porque te duele mucho. Lo bueno que pase en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia y de esta iglesia, va a ser porque la bondad del Señor va a estar con nosotros. Siempre, siempre. No hay forma en que nadie se puede llevar un gramo de la gloria que le corresponde al Señor. Todo me lo concedió el Rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Yo no conozco las cosas que Dios tiene que seguir restaurando en tu vida, en la vida de tu familia. Ni siquiera te diría que sé todo lo que Dios tiene que restaurar en la vida de esta iglesia. Pero sí sé que estamos en proceso de restauración, todos. Todos tenemos cosas que necesitan ser reedificadas. Todos. Todas nuestras familias necesitan cosas que necesitan ser reedificadas. Y en esta iglesia hay muchas cosas que necesitan ser reedificadas. ¿Cuánto te interesa que eso pase? ¿Cuánto te duele lo que está pasando?
¿Cuán responsable lo hiciste a Dios de las cosas que pasaron? ¿Cuánto estás orando para que eso cambie? De día y de noche, como Nehemías. ¿Cuán responsable te sentís de lo que pasó? ¿Podés sentir como Nehemías que el pueblo pecó, mis padres pecaron y que yo pequé? ¿O el problema es de los demás? Los que se equivocaron fueron los otros. Los que hicieron mal las cosas fueron los otros. Los que fallaron fueron los otros. Seguramente los otros fallaron. Pero hay algo de lo que pasa en mi casa que yo soy responsable. Recordá las promesas del Señor. No porque necesite el Señor que se las recuerde, porque Él las sabe todas, sino para que vos puedas apropiarte de las promesas del Señor. Y te invito a que te involucres en lo que querés que se restaure. Pero involucrate de pie y de mano, involucrate en serio, si realmente te duele. Y después tener presente que todo lo bueno que vaya a pasar siempre va a ser por la bondad de Dios, por el favor de Dios. Y no permitas que nunca nadie se pare y diga, ¿viste lo bueno que hicimos en las cosas? ¿Viste qué capo que somos? Cuando alguien diga algo así, romperle la cabeza de un bibliazo. Porque todo lo bueno que pasa en tu vida es por el favor de Dios sobre tu vida y la bondad de Dios sobre tu vida. Amén. Le dije al principio que íbamos a tener un tiempo de oración. Y quisiera animarte a que ores ahí en el lugar donde estás por aquellas cosas que necesitan ser restauradas en tu vida, en la vida de tu familia y en la iglesia. Por aquellas cosas que te duelen. Y así como hizo Nehemías, derrame tu corazón ahí delante del Señor. Y que le pidas a Dios que te enseñe, que te muestre qué es lo que tienes que hacer en adelante. No hay nadie más interesado en Dios, en restaurar nuestra vida, la vida de nuestra familia y de su iglesia. A nadie le duele más tu dolor que a Dios. A nadie. Nunca nadie va a amar más a alguien que Dios. ¿Sí? Vos amás a tu familia, Dios la ama más. Amás a los perdidos, Dios lo ama más. Amás a la iglesia, Dios la ama más. Así que pedirle a Dios que ponga su corazón en vos y preguntarle qué es lo que hay que hacer y qué es lo que te toca hacer a vos. No todos tenían la posibilidad de pararse delante del rey y pedirle al rey que le deje ir y que le dé la madera. No todos, pero todos tenían la posibilidad de hacer algo. De hecho, seguramente lo que vamos a seguir viendo, vas a ver que un montón de gente colaboró. Y gente anónima, donde no están ni los nombres, pero en la reconstrucción trabajó mucha gente, no estuvo Nehemías. Antes estuvo Edras, pero preguntarle a Dios cuál es tu parte en la iglesia, pero preguntarle qué es tu parte en la vida de tu familia y por ni hablar en lo que tenés que hacer en tu propia vida. ¿Sí? Tenemos un momento de oración ahí personal. Señor, vos conocés cuánto nos duelen algunas cosas. Conocés cada cosa que se ha derrumbado en nuestra vida, en la familia, en tu iglesia. Gracias por tu palabra que nos ayuda a vernos en ella y a poder entender o saber qué cosas podemos hacer. Hoy, Señor, queremos reconocerte como el Dios creador de todas las cosas, como el Señor de señores, como el Rey, como el dueño de todo, el dueño de nuestra vida, como el único, el majestuoso, aquel que merece toda la gloria, toda la honra.
aquel delante de quien toda rodilla se va a doblar. Magnífico, maravilloso Dios. Venimos a derramar nuestro corazón y a pedirte que nos muestres qué podemos hacer, cuál es nuestra parte, Señor, para reedificar aquello que se ha derrumbado. Gracias porque vos ya reedificaste un montón de cosas en nuestra vida, como cantamos hoy, nos pusiste en pie, levantaste nuestra cabeza. Pero vos sabés que en nuestra vida hay cosas todavía que necesitan, Señor, ser restauradas. En la vida de nuestras familias hay cosas que necesitan ser restauradas. En tu casa hay cosas que necesitan ser restauradas, Señor. Así que, Señor, te pido que a cada uno de nosotros, a vos que nos conocés en intimidad, que conoces toda nuestra historia y que conoces también nuestro futuro, nos muestres qué es lo que debemos hacer para reconstruir, cuál es nuestra parte, Señor. Yo te pido perdón porque yo reconozco que he pecado. Sé que muchos derrumbes que hay en mi vida es por mi pecado y porque muchos derrumbes de lo que hay en la vida de mi familia es porque yo pequé, Señor. Y también siento que por ser parte de tu cuerpo, también tengo que pedirte perdón, Señor, por lo que esta iglesia ha pecado. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos por rebelarnos, perdónanos por querer hacer las cosas como nos parece a nosotros, por querer imponer nuestra voluntad, por querer decirte cómo son las cosas y cómo hay que hacerlas, Señor. Perdónanos por declarar que sos Señor de la iglesia, pero dejarte afuera en las decisiones. Perdónanos, Señor. Y enseñanos a sujetarnos a vos, a buscarte de corazón, a querer poner tu nombre en alto y no los nuestros. Danos estrategias, Señor. Enseñanos qué hacer, cómo hacer. Hacé de nosotros hijos tuyos que clamen a vos de día y de noche, que realmente busquemos la guía de tu Espíritu, Señor. Y gracias porque sabemos y creemos que en vos hay provisión para todo lo que necesitemos, Señor. Y Señor, esta mañana queremos decirte que todo lo bueno que pase en nuestra vida, todo lo bueno que pase en la vida de nuestras familias y todo lo bueno que pase en la vida de tu iglesia, será porque tu favor y tu bondad están sobre nosotros. Librarnos, Señor, de querer llevarnos un milímetro de lo que te corresponde, que es toda la gloria, que es todo el reconocimiento. Gracias por tu bondad sobre nuestra vida. Gracias por tu misericordia sobre nuestra vida. Porque no podríamos estar en pie, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser parte y a ver la reconstrucción que querés hacer en medio nuestro y en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.